Buenas tardes a todos los presentes. Daremos inicio a la conferencia virtual Hidrogeología aplicada a obras civiles, que tiene como expositor al ingeniero Marco Castañeda, ingeniero geólogo egresado de las escuelas de pregrado y posgrado en geología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con diplomado en gestión y manejo de hidrocarburos por la Universidad ESAM y la Escuela de Doctorado de la Universidad Agraria de La Molina. Ha gestionado y ejecutado estudios de evaluación de recursos hídricos superficiales y subterráneos, colaborando con el diagnóstico de acuíferos y las decisiones de manejo de los recursos hídricos para los distintos usuarios y sectores. Actualmente trabaja en Ahmed Foster Wheeler, parte de Wood Perú, para la División Ambiente e Infraestructura. Ahora daremos pase al ingeniero. Ok, muchas gracias por la invitación de Singeo. En la charla de hoy día va a tratar sobre la hidrogeología aplicada a obras civiles. Es un tema bastante interesante, de hecho que tiene muchas aplicaciones en la vida diaria. Uno por cuanto va desarrollando la especialidad va descubriendo que en temas de aguas subterráneas y en general en temas de manejo de agua, pues hay muchas actividades que están relacionadas y en general en términos de ingeniería y construcción, el manejo de agua es uno de los aspectos y tópicos más importantes. El contenido de mi presentación es como se puede apreciar en la pantalla. Vamos a hablar sobre algunos temas conceptuales de las aguas subterráneas. Nos vamos a dedicar a hablar sobre las obras civiles, los estudios hidrogeológicos que se incluyen dentro de este paquete de ingenierías y los sistemas de manejo o control de las aguas subterráneas. Un tema muy importante para todos y en general creo que hoy en día se habla mucho de la viabilidad o la factibilidad de un proyecto y es que este en general se desarrolla en un contexto, ¿no? Nuestros proyectos de ingeniería, nuestros trabajos de ingeniería por lo general tienen una interrelación directa con los temas sociales, que tienen que ver mucho con el manejo de la información, con la comunicación y sobre todo con la aceptación de las comunidades dentro del área de influencias de un proyecto a su ejecución. Y también en otro nivel de evaluación también está el aspecto ambiental. Hoy por hoy, el aspecto ambiental se evalúa previo a la ejecución de un proyecto. El aspecto ambiental es estudiado a fondo por especialistas de distintas disciplinas, tanto así que, por ejemplo, también se evalúa los estudios de hidrogeología como parte de los estudios ambientales. Y en realidad, dado que estas construcciones, estas obras, estos proyectos tienen impacto sobre el medio, pues una línea base ambiental bien ejecutada muchas veces es incluso suficiente para llevarse a cabo actividades relacionadas ya con la construcción o con la operación de un determinado proyecto. Y pues el otro aspecto importante es el económico. No hay que olvidar que todas las inversiones que se realizan en aras de que un proyecto se lleve a cabo, pues tiene que ver primero con la evaluación de de cuán sostenible es este proyecto económicamente hablando. Es una inversión y por lo tanto todo el dinero que se pueda ingresar al momento de su ejecución, pues tiene que tener un retorno, ¿no? Se habla, por ejemplo, del retorno sobre la inversión, se habla sobre el retorno social de la inversión, se habla sobre el retorno ambiental de la inversión. Entonces, estos tres aspectos, el social, el económico y el ambiental, pues están interrelacionados de forma tal que en todos los estudios y los proyectos de ejecución de desarrollo del país, pues lo que se busca en todos pues es esta conjunción hacia lo sostenible. Nuestro país, sin duda, desde los años 90 ha venido creciendo de una forma sostenible en virtud, pues, a muchos proyectos de inversión privada
y también a bastantes a ejecución de proyectos por parte del Estado. Pues todos estos tarde o temprano han tenido pues que involucrar a los tres pilares del desarrollo sostenible. Em, este gráfico lo obtuve de un profesor hidrogeólogo también, Paul Younger, que bueno, hace poco falleció, pero él decía pues que sostenible significaba suficiente para todos y para siempre. Es una idealización, obviamente, pero sin dudas, en términos de ingeniería, creo que lo que uno busca es que este proyecto marche bien y por lo tanto su durabilidad pues esté garantizada en armonía con el aspecto social, ambiental y económico. Respecto de las aguas subterráneas, en general, estas forman parte del ciclo hidrológico. Es obvio que el ciclo hidrológico se inicia a través de las precipitaciones, las cuales forman distintos cauces superficiales en distintas realidades físicas y también ayudan o contribuyen hacia el movimiento de las aguas subterráneas. De hecho, a nivel continental, el agua fresca accesible a la humanidad se constituye en el 93% del total de esa agua dulce que pueda existir en el planeta, sin contar obviamente con los casquetes glaciares, ¿no? Y por otro lado, también existe una interrelación constante entre estas aguas subterráneas y las distintas fuentes o manifestaciones superficiales. Muchas veces y muchos estudios han demostrado que incluso en épocas de estiaje, por ejemplo, la alimentación de cauces superficiales, quebradas y manantiales, pues provienen justamente del agua almacenada en el subsuelo. También es importante el aporte en las zonas altas de los glaciares al ciclo hídrico. De hecho, muchas de estas cuencas que se originan en las partes altas le deben las aguas por las cuales escurren a los glaciares, a la fusión de los glaciares. Y todo termina obviamente pues en los océanos, en donde nuevamente se inicia el ciclo hidrológico. Una de las particularidades de las aguas subterráneas es que están presentes en todas las realidades físicas y uno, por ejemplo, cuando visita desiertos, especialmente en la costa, pensaría pues que no existe ninguna fuente de agua. Sin embargo, cuando ejecuta prospección física a través de la geofísica, a través de perforaciones, pues va descubriendo que sí existen zonas saturadas en el subsuelo. Obviamente estas zonas saturadas, dependiendo de su localización, tienen un acceso que puede ser fácil o puede ser difícil. Lo importante de esto es que las aguas subterráneas se constituyen como la principal fuente de aprovechamiento potencial de agua en nuestro país. En cuanto al ciclo hídrico, también es importante mencionar que el ciclo hídrico o el régimen hidrológico que es evaluado a nivel de cuencas es muy variado, ¿no? Por ejemplo, en las cuencas que terminan en nuestra costa, en la costa peruana, generalmente el régimen hidrológico es, digamos que varía de época de estiaje entre los meses de abril hacia noviembre, diciembre, y en épocas de lluvia, pues desde diciembre hasta marzo, ¿no? Y es obvio que durante estas temporadas de lluvias, durante las temporadas de mayor precipitación en las zonas altas, es que también se producen variaciones respecto del volumen almacenado en los sistemas acuíferos. Eso quiere decir, pues, obviamente que durante una época de lluvias es probable que el nivel freático, el nivel de las aguas subterráneas se eleve y durante estiaje, pues el nivel de las aguas subterráneas nuevamente se profundice. Esta variación en los niveles estáticos es justamente una de las formas en las cuales se pronostican o se evalúan los comportamientos de los sistemas acuíferos o en sí del comportamiento del régimen hidrológico en relación pues a obras de infraestructura que muchas veces están en contacto, no necesariamente con los acuíferos, pero sí con sus manifestaciones, como vamos a ver más adelante.
¿sí? Esto es muy importante y de hecho el gráfico que estoy mostrando es justamente, tiene que ver con la variación de los niveles estáticos o los niveles de agua subterránea durante la ocurrencia del fenómeno del Niño del año 2017, en donde la influencia más relevante para el caso de la investigación que hice, pues en el río Chira, demostró que muy próximo al cauce del río Chira, el nivel de agua se elevó casi 3 metros por debajo de la superficie y generando en muchos casos ya próximos al río inundaciones, ¿no? Encharcamientos y problemas de geodinámica. Entonces, lo que generalmente uno puede determinar como un problema en términos de ingeniería es una oportunidad para justamente encontrar una solución o un manejo adecuado y por lo tanto significa una oportunidad también de trabajo para los ingenieros y los distintos especialistas que tienen relación con el manejo de aguas. El ciclo hídrico también determina que es muy variado dependiendo también de los climas y de las regiones en las cuales se encuentren los proyectos. En una zona de temperatura húmeda, en una zona húmeda, por lo general existe un equilibrio entre la precipitación que se distribuye equitativamente casi con la evaporación, la escorrentía superficial y la recarga hacia los acuíferos. En un ambiente semiárido, una zona húmeda, por ejemplo, puede ser en las zonas de selva, ¿sí? En donde se producen constantes precipitaciones. En una zona semiárida, lo que predomina básicamente es el proceso de evaporación, porque básicamente las temperaturas son relativamente altas y digamos que en relación a las precipitaciones, estas son mucho menores. Y también son menores la escorrentía y también menores son los valores de recarga hacia el subsuelo. En climas áridos como nuestra costa, la tasa de evaporación es mucho más alta y la escorrentía, digamos que tiene un menor porcentaje y un porcentaje mínimo de recargas hacia las aguas subterráneas. Comparando estos gráficos, es evidente que en la costa, por ejemplo, digamos que los procesos de recarga de forma natural hacia los acuíferos son casi mínimos, son muy de volúmenes mínimos y por lo tanto tenemos nosotros una gran dependencia en cuanto a aguas subterráneas y su recarga eh, en relación al régimen hidrológico de las cuencas altas, de las zonas, digamos que de naciente de las cuencas hidrográficas. Esto también tiene que ver mucho con los procesos de recarga y descarga que se originan justamente a partir de las precipitaciones. Y de hecho se ha demostrado, Rikasevich, que es un investigador de las Naciones Unidas, demostró que las aguas subterráneas tienen tiempos de residencia relativamente más altos en relación a otras manifestaciones del agua. De hecho, las aguas subterráneas y por lo general los sistemas rocosos pueden almacenar aguas y no transmitirlas incluso hasta más de 10.000 años una vez que se produjo la recarga. Entonces, por eso es también muy importante dentro de la investigación hidrogeológica y dentro de los estudios que tengan que ver con proyectos de ingeniería, determinar esencialmente ante qué tipo de litologías y ante qué tipo de sistemas hidrogeológicos estamos nosotros trabajando para de allí incluso empezar ya a proyectar cuáles serían las medidas de manejo una vez que el proyecto empiece a ejecutarse. Hay términos comunes durante la ejecución de los estudios hidrogeológicos y los términos comunes por lo general tienen influencia también respecto del manejo de las aguas. Por ejemplo, lo que uno siempre escucha y el término más común respecto de las aguas subterráneas son los acuíferos, que son unidades litoestratigráficas o hidroestratigráficas que tienen factores favorables al almacenamiento y a la transmisión de agua. Un acuífero, digamos que está definido por la cantidad de agua que pueda almacenar y por la misma que pueda ser transmitida o tal vez aprovechada
por algún usuario. Asimismo, un acuitardo es también una unidad hidroestratigráfica con capacidad de almacenar agua, pero debido a las condiciones de sedimentación o las condiciones intrínsecas de la litología, es muy difícil por allí a un acuitardo, digamos que sacarle agua, ¿no? Otro término importante en cuanto a la hidrogeología es la propiedad de almacenamiento, que es básicamente la proporción volumétrica de un macizo respecto de la masa total en la que esta propiedad le permite almacenar agua, ¿no? Es una unidad relativa respecto de un volumen total. Así también la posibilidad de que el agua pueda moverse a través de un medio debido sea a propiedades granulométricas, estructurales o de disolución, que es la permeabilidad. También cuenta la porosidad, que es prácticamente conocida como la relación entre los volúmenes de espacios vacíos versus el volumen total de un macizo. El rendimiento específico también, que tiene que ver con la capacidad de un macizo de transmitir o de soltar el agua, la transmisibilidad, que básicamente es la relación existente entre un volumen saturado y la altura, el espesor del volumen saturado y la permeabilidad. También en términos de ingeniería y sostenibilidad, uno evalúa también la vulnerabilidad de un sistema hídrico, que por lo general es una propiedad intrínseca y su ponderación depende de muchos factores, como por ejemplo la cercanía hacia la zona de construcciones, hacia la zona de un proyecto y las características hidráulicas. Durante los trabajos de investigación hacia los sistemas acuíferos, uno también desarrolla estudios hidráulicos, análisis y pruebas hidráulicas, en los que, por ejemplo, también uno descubre un descenso en los niveles de agua durante la ejecución de pruebas de bombeo. Esto es conocido como el abatimiento, que es básicamente la variación de niveles de agua durante la ejecución de una prueba de bombeo o durante el ciclo o régimen hidrológico. La dilución en términos hidroquímicos, que básicamente es la disminución progresiva de la concentración de un determinado elemento en función a la distancia y en función al tiempo. La dispersión hidrogeoquímica, que es el proceso que da origen a la movilidad de las distintas sustancias y los distintos elementos que están incluidos en el agua subterránea o en el agua en general. La escorrentía, que es básicamente el movimiento superficial del agua. La evapotranspiración, que es el proceso, digamos, que libera agua desde la superficie hacia la atmósfera. La infiltración, que es el ingreso del agua que puede originarse por precipitación o de escorrentía hacia el subsuelo, no necesariamente relacionado con recargas. La oxidación, que es un proceso químico que básicamente genera una reacción en un determinado grupo de elementos y por lo tanto, al producirse, digamos que modifica las características del agua y esto, por ejemplo, se manifiesta en la disminución de pHs al hablarse de la sulfatación, que es justamente la oxidación de los sulfuros. Eh, Estos términos, por lo general, uno lo escucha en un estudio de impacto ambiental, en un estudio de ingeniería, y generalmente eh, nos ayudan a entender y nos ayudan también a encontrar soluciones prácticas respecto de temas concernientes al manejo del agua. También tenemos, como se observa en el gráfico, una clasificación de sistemas acuíferos o hidroestratigráfica. Básicamente los acuíferos, como lo mencionaba en la diapositiva anterior, litológicamente tienen una diversidad de componentes. Pueden ser detríticos, que están constituidos básicamente de materiales o sedimentos sueltos o inconsolidados. Pueden ser también dependientes de la granulometría de una determinada litología y también pueden ser dependientes justamente del estado estructural o del estado tensional de un macizo rocoso. Como se sabe en la naturaleza, geológicamente hablando también,
Una fractura y su conductividad hidráulica dependen mucho del tipo de litología y también del tipo de relleno que está dentro de esa fractura. Entonces, si una fractura, por ejemplo, está rellena de materiales granulares, es altamente probable que sea conductiva. No así una fractura que está rellena de materiales finos. Generalmente cuando uno ingresa a un túnel, lo que observa son sistemas fracturados en distintas litologías. Y también estos sistemas estructurales que pueden ser diaclasas, que pueden ser fracturas, que pueden ser fallas, tienen propiedades distintas y no todas, digamos que pueden almacenar y no todas tampoco pueden transmitir agua. Así también tenemos unidades estratigráficas que por ahí, como les mencionaba anteriormente, no pueden transmitir agua, pero sí almacenan. Por ejemplo, un ejemplo de un acuitardo, por ejemplo, son las arcillas o las lutitas. En el Perú hay acuitardos regionales, como por ejemplo la formación Chicama, que está compuesto además de lutitas de bandas de carbón. Entonces, al ser unidades tan finas, lo que hacen es saturarse y muchas veces, muchas de estas unidades lo que generan son problemas de inestabilidad debido a la cantidad de agua que almacenan que se va acumulando y se va manifestando a manera de presión y muchas veces genera, por ejemplo, derrumbes que van afectando carreteras o tal vez afectando incluso construcciones de distinta envergadura. Hay unidades estratigráficas también que no pueden ni almacenar ni transmitir agua. Digamos que sus características de conductividad hidráulica son tan mínimas que no le permiten a un determinado macizo ni almacenar ni transmitir agua. Y básicamente el contenido de agua que en estas puede encontrarse, digamos que ha sido connato, o sea, durante la formación de esta unidad. Respecto de la situación hidráulica, hay varios tipos de acuíferos que están muy cerca de la superficie y cuando se ejecutan las investigaciones, digamos que la morfología de los niveles piezométricos tiene una relación intrínseca con la topografía y también tienen, digamos que un comportamiento normal en función al régimen hidrológico. Generalmente estas unidades están compuestas por sedimentos que tienen una buena transmisividad y que digamos que están muy cerca de la presión atmosférica. Entonces, este tipo de acuíferos se clasifican como acuíferos libres. Un ejemplo de un acuífero libre, por ejemplo, es el acuífero que está próximo al río Rímac, ¿sí? Que está constituido por materiales detríticos y generalmente tienen una buena transmisividad. Cuando uno se va alejando, digamos que de la zona de naciente de Cuenca y se va acercando hacia el mar, lo que encuentra son distintas capas en el subsuelo que son consecuencia básicamente de transgresiones y regresiones y que va configurando también unidades, digamos que de distinta transmisividad o conductividad hidráulica, lo que genera entre estas capas intercaladas y que están saturadas niveles de confinamiento. Es por ello, por ejemplo, que cuando uno se aproxima a la costa de Lima, cerca de la provincia constitucional del Callao, existen pozos de agua surgentes, en donde la presión hidráulica, la carga hidráulica, digamos que está por encima de la atmósfera, perdón, de la superficie. Y por lo tanto, digamos que es mucho más fácil en estos sistemas acuíferos la manifestación de agua debido a su grado de confinamiento. Es importante el conocimiento de estas distintas hidroestratigrafías porque en función a estos comportamientos es que uno también va decidiendo y va caracterizando un medio respecto del manejo del agua, ¿no? Y ciertamente hay obras de ingeniería que están destinadas a construirse o a ejecutarse en zonas kársticas, por ejemplo, o en zonas en donde existen acuíferos confinados, en los que es bastante complicado trabajar si no existiese un plan de manejo de aguas. Es importante también conocer los valores hidráulicos de los macizos rocosos. Así, por ejemplo, se determinan valores de permeabilidad y valores de conductividad hidráulica. Hay muchos autores, hay muchas investigaciones y es curioso porque mientras uno va investigando más una litología respecto de otra, digamos que va encontrando también ciertas diferencias respecto de los valores.
En general, yo creo que a nivel sudamericano y a nivel peruano, lo que uno encuentra es para una sola litología una amplia gama de conductividades hidráulicas y una amplia gama de valores de parámetros hidráulicos que dependen de por sí ya de su condición, digamos que espacial, y también dependen de su estado tensional. Eh, por ejemplo, uno ejecuta pruebas de bombeo en los acuíferos costeros, en las zonas de Casma, y uno ejecuta pruebas de bombeo en las zonas aledañas a Lima, y muchas veces los valores son muy diferentes. Y por lo general eso también tiene que ver con la metodología de ejecución de estos tests y con la metodología también de perforaciones que se desarrollan. En nuestro subsuelo, en el subsuelo, uno encuentra distintas zonas hidrogeológicas. Tenemos desde la zona no saturada, la zona más próxima a la superficie, que es una zona de aireación, en donde básicamente uno encuentra pues por ahí, cuando realiza una excavación, básicamente humedad, nada más. Luego, conforme vamos profundizando nuestra investigación, encontramos una mayor cantidad de humedad que en superficie, y vamos profundizando más nuestras excavaciones y encontramos agua que fluye ya hacia esta zona excavada. Entonces, digamos que hay dos sectores bastante diferenciables, especialmente en los acuíferos detríticos, especialmente en las zonas próximas a la costa, por ejemplo. Entonces, en estas zonas hidrogeológicas, generalmente uno va distinguiendo cuál es la zona saturada y cuál es la zona no saturada. Básicamente por una característica muy común, que la zona saturada se caracteriza porque la presión de poros es mayor que la presión atmosférica. Y mientras más profundo excavemos, va a haber mayor cantidad de agua que va a fluir hacia la excavación. Esto, por ejemplo, es muy útil de conocer cuando planifica una construcción de túneles. ¿Sí? Ciertamente hay túneles que se excavan por debajo de superficie que encuentran zonas saturadas, y el manejo de la estabilidad de estos túneles es realmente complejo, y se necesita un amplio conocimiento respecto al comportamiento hidrogeológico. Así también es importante determinar que en profundidad las características de conductividad hidráulica son muy variables y dependen de por sí ya del tipo de litología, del tipo de material que existe en el subsuelo y también de su estado tensional, del estado de fracturación, ¿sí? No necesariamente en mayor profundidad vamos a encontrar rocas más compactas. Muchas veces ocurre lo contrario. En mayor profundidad encontramos sectores muy fracturados y altamente conductivos, que también sirven como justamente vías de movilización de las aguas subterráneas. Respecto de las condiciones hidráulicas, también es importante detallar que conforme se van ejecutando prospecciones, investigaciones, encontramos distintos tipos de unidades saturadas y distintas interconexiones. Es así que nosotros podemos encontrar en una sola zona una unidad que está totalmente saturada de agua, de la que se puede bombear cantidades ingentes de agua, y al costado existe otra formación y otra unidad estratigráfica que tiene agua, pero de la que no se puede sacar casi nada de agua, eh, incluso con las mejores infraestructuras, incluso con los mejores sistemas, porque justamente las condiciones hidráulicas son las que determinan esa capacidad. Y el manejo del agua en estos sectores es bastante complicado, ¿no? Por eso es muy importante el conocimiento y sobre todo la investigación. A veces uno relaciona exploración a trabajos que tienen que ver con minería, con hidrocarburos, pero en general la exploración es todo lo que tenga que ver con el conocimiento de la naturaleza. Y en hidrogeología, por ejemplo, la exploración es bastante relevante. No hay nada mejor, por ejemplo, que una perforación hidrogeológica. De hecho, una perforación hidrogeológica te brinda muchos datos, y estos datos nos sirven para caracterizar el medio, para realizar modelos conceptuales y numéricos, y también para ejecutar sistemas de manejo, para ejecutar planes de manejo, contención o mitigación respecto del agua. Es importante también conocer respecto de las litologías cuál es la calidad del agua. Este gráfico resumen
básicamente relaciona el tipo de litología y la calidad del agua. Digamos que es una valoración ponderada de un conjunto de estudios hidrogeológicos que se han desarrollado, que básicamente definen el tipo de litología y en relación a su contenido de salinidad y la clasificación hidroquímica, en relación a la calidad del agua, lo que determina justamente, por ejemplo, que las areniscas, que por ejemplo los granitos y los esquistos tengan, digamos que composiciones que en cuanto a calidad son mucho mejores que, por ejemplo, las calizas, las zonas mineralizadas con sulfuros, el yeso, que digamos que le confieren al agua, debido a su constitución físico-química, comportamientos hidroquímicos que no son muy favorables. Y muchas veces lo que se requiere en relación a este tipo de calidad de agua es un tratamiento que a veces no se planifica porque justamente lo que no se desarrolla es un adecuado estudio de caracterización. Por eso es muy importante también la relación entre el tipo de litología y el tipo de agua que uno planea manejar o con el que uno se encuentra durante el desarrollo de los proyectos. Respecto de estas aguas subterráneas, pues estas tienen manifestaciones en superficie que muchas veces viene dado por manifestaciones naturales, como pueden ser manantiales, y otras pues que son construcciones ya que buscan un aprovechamiento determinado, ¿no? Lo que se observa en las fotos son básicamente pozos de extracción de agua y también un dren que está localizado en Nazca, que conduce aguas subterráneas y cuya antigüedad pues data de hace más de 500 años. A la actualidad siguen funcionando, lo que lleva a mencionar también la importancia del conocimiento respecto del funcionamiento hidráulico que se tenía en la antigüedad y que incluso sirve para que todavía hoy estos drenes sirvan de fuente de abastecimiento de agua en el Valle de Nazca. Así, por ejemplo, tenemos litologías también. El conocimiento hidrogeológico se basa en el conocimiento litológico, el conocimiento estructural. Tenemos litologías bastante diversas que, digamos que están íntimamente ligadas con el ambiente de deposición y básicamente con el proceso de vulcanismo o intrusión que le haya dado origen, y este tipo de litologías, digamos que están también influenciadas por la geología estructural. Entonces, digamos que existe una relación bastante fuerte entre el comportamiento hidráulico de los sistemas acuíferos y el comportamiento litoestructural. ¿Qué son las obras civiles? Por lo general, lo que busca la ingeniería es justamente aprovechar el conocimiento de los materiales en favor de la sociedad, en obras, digamos, que sirven para el desarrollo de la sociedad y sirven también para que los recursos naturales sean aprovechados de una manera sostenible, ¿no? No hay una rama más noble que la ingeniería, porque a través de ella uno construye, ¿no? Y lo que busca siempre es el desarrollo del país. Lo que nosotros buscamos a través de la ingeniería es construir y también apoyar al desarrollo del país. Así, por ejemplo, la ingeniería ha creado obras monumentales, como son las presas de agua, que sirven justamente como almacenes de este recurso que es tan valioso en la costa, que también sirve de zona a partir de la cual se distribuye el agua hacia los valles agrícolas, y digamos que existe una dependencia completa, una dependencia total del agua en estos embalses y en los valles agrícolas. También las obras de ingeniería tienen que ver con construcción de infraestructura de transporte, como lo es, por ejemplo, la línea 2 del metro, ¿no? Que está acá en Lima, que digamos que se sitúa muy próxima al cauce principal del río Rímac,
y que por lo tanto se constituye como una zona también de potencial contacto con el acuífero aluvial. Y esta construcción, digamos que va a alivianar el tráfico en Lima, y durante su ejecución, pues lo que se ha buscado siempre es el manejo del agua de forma tal que permita su culminación. Tenemos también en el sur de Lima el Museo de Sitio de Pachacamac, que también para su ejecución, durante su ejecución, digamos que se tuvo que realizar trabajos de bombeo de agua para justamente construir las fundamentaciones, las fundaciones de la obra, y bueno, pues es algo, es un sitio magnífico que, bueno, hoy en día se constituye como una de las atracciones turísticas en la zona sur de Lima, pero digamos que para su construcción también ha sido necesario bombear agua para justamente disminuir el nivel freático y permitir la construcción de fundaciones. También tenemos obras que se ven afectadas por la presencia de aguas subterráneas, por ejemplo, el aeropuerto de Chimbote, que hoy en día, digamos que está en un proceso progresivo de salinización, debido a que en las aguas subterráneas en el tiempo han ido subiendo de nivel y están incluso cerca o en la superficie misma con altos contenidos salinos, ¿no? Entonces, lo que se busca en este momento es básicamente controlar estos niveles, controlar el nivel de agua, porque un aeropuerto también se constituye como una vía de transporte muy importante, especialmente en momentos en los que, como ahora, se requiere el transporte aéreo, ¿no? Asimismo, para la construcción de túneles de extracción minera, uno siempre encuentra aguas subterráneas, y estas generalmente están alineadas o están muy próximas a las zonas de cizalla o las zonas de daño de las fracturas. ¿Qué retos suponen estos en cuanto al manejo de aguas? Justamente es que estas aguas que están dentro de una zona mineralizada, lo que generalmente generan, lo que generalmente se produce es el drenaje ácido, ¿no? Y este drenaje ácido también se constituye en un reto de manejo en minería, porque es agua que se tiene que tratar previo al vertimiento al medio ambiente, ¿sí? Por otro lado, también tenemos obras de ingeniería que aprovechan las aguas subterráneas, digamos que con la finalidad de constituirse como zonas de suministro de agua. Tenemos, por ejemplo, el túnel Gratton en la zona de San Mateo, en Lima, a través del cual se drenan casi 6 metros cúbicos por segundo, y estos 6 metros cúbicos por segundo sirven también de volumen de abastecimiento para nuestra ciudad. Nuestra ciudad más o menos al día consume 1 millón de metros cúbicos de agua. Entonces, son cantidades bastante grandes de agua las que necesita nuestra ciudad para su abastecimiento. Y el túnel Gratton pues ha sido una obra de ingeniería magnífica que hoy en día pues aliviana justamente esta demanda creciente de agua en nuestra ciudad. Tenemos también construcciones pequeñas, construcciones, digamos que de pequeña envergadura, pero que también sirven para justamente aprovechar los recursos naturales, ¿no? El caso, por ejemplo, de un pozo artesanal, un pozo pequeño que se sitúa en Pachacamac, que justamente sirve de suministro también para un uso poblacional, un uso doméstico, y también para el riego de plantas y también para la bebida de animales. Es el agua, no hay nada más ingenieril que el agua, porque te brinda retos, pero también te da oportunidades magníficas de trabajo. Así, en la ingeniería como tal, tenemos distintas fases, ¿no? Para la ejecución de los proyectos de ingeniería tenemos muchas fases. Digamos que la fase más básica, a partir de la cual se realizan planeamientos bastante conceptuales, es la fase del perfil, ¿sí? En la que uno va esbozando lo que va queriendo, en la que uno va evaluando, digamos que las características puntuales de un proyecto, y luego en la prefactibilidad, lo que uno va evaluando ya son las alternativas, digamos que vamos aterrizando respecto de la ejecución de un proyecto determinado. Respecto de la factibilidad, ya se tienen las alternativas debidamente estudiadas, se tienen trabajos de ingeniería propiamente dichos,
eh, bastante bien desarrollados para su ejecución. Y el gran salto desde la factibilidad al detalle es justamente el nivel de información que uno tiene respecto de un sector. Entonces, mientras mayor información se tenga de un sector, pues es mayor el nivel de detalle y por lo tanto, en esta fase de detalle ya uno tiene básicamente ya todo listo a nivel de diseño para su construcción. Y digamos que la construcción se constituye como la fase más crítica porque ahí es donde se observan si es que los estudios anteriores fueron bien ejecutados, si es que se necesitan más informaciones, pero digamos que todo es una cadena, ¿no? Y todo parte del perfil y de la información que uno vaya obteniendo en el camino. Y también otra fase importante pues es la operación, que digamos que básicamente tiene que ver con la continuidad de un determinado proyecto, ¿no? Pero ciertamente todas estas fases dependen mucho del nivel de información que uno tiene, que obviamente ya en la fase de detalle pues digamos que las informaciones faltantes deberían ser mínimas, ¿no? Uno no puede construir una casa, por ejemplo, si es que no sabe cuánto dinero va a invertir. Uno no puede construir por ahí un dique, una presa de relaves, si no se sabe, por ejemplo, qué tipo de material va a almacenar y cuál va a ser la constitución del dique. Entonces, es muy importante realizar estudios de investigación que justamente contribuyan con la optimización de recursos y también con la optimización de tiempos. En mi experiencia, que digamos que ha servido para justamente preparar esta exposición, he visto muchos trabajos de ingeniería que se han ejecutado de una manera magnífica, que han culminado muy bien, pero también he visto, digamos que fases de ingeniería que han tenido que hacerse de nuevo debido a que no existían estudios de detalle, que no existían informaciones que contribuyan con estas construcciones. De hecho, en temas de agua, por ejemplo, la inversión es muy importante a manera preventiva, porque si uno lo hace de manera correctiva, pues la inversión es mucho más cara, ¿no? Entonces, digamos que en las distintas fases de la ingeniería también es muy importante el conocimiento de los recursos hídricos y es muy importante el conocimiento del medio físico, ¿sí? Estas son las fases de la ingeniería que también yo pienso que deberían aplicarse a todos los temas concernientes a la vida, porque en general no hay nada mejor planeado que un estudio de ingeniería. Así, los estudios hidrogeológicos que tienen que ver con la ingeniería pues tienen distintas magnitudes y distintas aplicabilidades. Tenemos estudios de ingeniería que dependen mucho, por ejemplo, de la calidad del agua y es por eso que se hacen caracterizaciones hidrogeoquímicas. Dependen mucho del tipo de litología, dependen mucho del contexto hidrogeológico. Y por ahí todo empieza incluso con una aproximación muy preliminar de los trabajos que se pueden ejecutar en campo y que tienen que ver con la exploración del terreno. En fases iniciales, incluso lo que uno hace es el reconocimiento inicial. Luego vamos ejecutando ya trabajos de inventario de fuentes de agua, se van desarrollando monitoreos en el tiempo, se van instalando estaciones hidrométricas, se van instalando pozos de observación, se van ejecutando ensayos hidráulicos y uno va reconociendo el comportamiento del régimen hidrológico y por lo tanto va alimentando esta secuencia que al final lo que va a hacer es, digamos que, facultar a los encargados de las construcciones de información con la cual ellos van a tomar las mejores decisiones y las mismas que van a ayudar a que los proyectos sean sostenibles y tengan también inversiones sostenibles, porque no es justo que uno planifique una inversión relativamente hablando de 100 y que al final la inversión inicial pues necesite adendas o necesite contribuciones adicionales de dinero que lo que van a hacer justamente que el proyecto pues no sea sostenible. Esto en el ámbito privado no se observa mucho, felizmente, y ha ido corrigiéndose con el tiempo en el ámbito estatal.
Así, por ejemplo, en los análisis físico-químicos, que digamos que son trabajos que dependen intrínsecamente de información de campo, lo que se desarrolla es la medición de parámetros físico-químicos, ¿no? ¿Qué parámetros físico-químicos son básicos en los estudios hidrogeológicos? Por ejemplo, los caudales, por ejemplo, las características de temperatura, el grado de acidez o basicidad, la conductividad eléctrica, la variación de caudales en el día, la variación de caudales en el tiempo, la variación de caudales durante las estaciones. Es una fase preliminar de los estudios de caracterización y es un indicador básico para la línea base y para los impactos ambientales posteriores. ¿Qué característica físico-química también puede ser muy básica y puede servir incluso para evaluar la calidad del agua? Muchas veces lo que se observa es la turbidez, ¿no? ¿Cuán turbia es el agua en época de estiaje y cuán turbia es el agua en época de avenidas? Pero más que nada, ahora, hoy en día existe tecnología que te permite a través de las observaciones de campo, pues, determinar si la calidad del agua y sobre todo la posibilidad de que esta agua pueda generar algún impacto en la ejecución de mis proyectos existe, ¿no? Tenemos instrumentos como los medidores multiparámetros, tenemos instrumentos de medición de caudales como los velocímetros o los caudalómetros que nos ayudan ciertamente las labores. También es muy importante la ejecución de ensayos hidráulicos. Y estos trabajos de ensayos hidráulicos, digamos que se constituyen como la pieza clave dentro del engranaje de los estudios hidrogeológicos. Uno no sabe lo que existe en el subsuelo mejor que a través de una perforación. Cuando uno ejecuta una perforación hidrogeológica, geotécnica, de exploración minera o de reconocimiento general, descubre lo que tiene en el subsuelo, ¿no? Entonces, digamos que esta actividad es bastante importante y es, digamos que la más relevante en cuanto a las investigaciones hidrogeológicas, pero también hay algo que no facilita su ejecución y es el costo. Por eso es que justamente es en una fase inicial es muy importante el reconocimiento del terreno por un especialista, que puede ser un geólogo, que puede ser un geógrafo, un ingeniero ambiental, que conozca de las características del terreno para justamente ir indagando sobre qué sectores se plantean como los más problemáticos y qué sectores son aquellos que no van a generar inconvenientes en la ejecución de los proyectos. Estoy hablando del aspecto físico, ¿no? Entonces, este aspecto físico necesita ser reconocido de una manera bastante clara para incluso zonificar áreas de perforación. En estas perforaciones hidrogeológicas, lo que se recomienda siempre es la ejecución de ensayos hidráulicos para determinar las características o los parámetros hidráulicos. ¿Qué parámetros hidráulicos se pueden determinar a través de las pruebas de los ensayos hidráulicos? Justamente son la conductividad de la hidráulica, el coeficiente de almacenamiento, la transmisibilidad, la porosidad, también la cantidad de agua que ingresa al subsuelo a través de la recarga, el rendimiento que puede tener un acuífero, los descensos que están relacionados con la variación de los niveles de agua subterránea en el tiempo debido a la irrupción de un fenómeno natural o a la irrupción de un estresor que puede ser, digamos que la construcción de de una determinada infraestructura y su calidad, ¿no? O sea, a través de una perforación uno puede obtener una gama de informaciones bastante amplia que en el tiempo, pues, mientras mayor información se pueda obtener de estas perforaciones, pues mucho mejor para un determinado proyecto. También a través de estos estudios lo que uno desarrolla pues es el análisis hidroquímico, ¿no? Relacionar la calidad del agua con, digamos que el medio geológico. Y esto se hace a través de los monitoreos de calidad de agua, a través de los monitoreos isotópicos. Existen hoy en día tecnologías bastante eficientes que nos permiten identificar, digamos que los contenidos metálicos, los contenidos traza que puede tener el agua superficial y el agua subterránea, y así relacionar incluso cuál es la influencia del medio superficial respecto del medio subterráneo, ¿no? Hoy en día también lo que se desarrollan son los estudios isotópicos para justamente determinar o sectorizar las zonas de recarga y las zonas de descarga. También son indicadores de impactos naturales o los impactos antropogénicos, ¿no? Por ejemplo, una mina. Muchas veces
las poblaciones, las comunidades infieren sin conocimiento de causa, generalmente, que el gran culpable de la mala calidad del agua es, digamos que el proyecto minero o la construcción de una determinada infraestructura. Pero digamos que en general el ámbito natural, el aspecto natural también tiene relevancia sobre esta calidad. Y muchas veces los contenidos metálicos de por sí ya están altos y de por sí ya existen, entonces debido a su desconocimiento es que justamente se generan estos problemas. Y no hay nada más importante también que una línea base bien ejecutada, ¿no? Una línea base hidrogeológica que tenga suficiente información tal que le permita al cliente construir o ejecutar el proyecto y le permita al evaluador del Estado, digamos que convencerse de que el proyecto es sostenible, es viable y también que el poblador esté seguro y esté, digamos que en cierta forma protegido por la calidad de información de los estudios que se ejecutan, ¿no? De forma tal que, como les mencionaba al inicio, el desarrollo de proyectos esté claramente garantizado. En ese contexto también es importante y ciertamente es una actividad muy necesaria la prospección geofísica. Eh, por ejemplo, para la construcción de una presa, lo que uno busca es caracterizar el subsuelo, lo que uno busca por ahí es conocer qué horizontes están fracturados, qué horizontes por ahí, digamos que tienen zonas de disolución y otras características, y pues se ejecutan estudios de prospección geofísica, ¿no? Y no es más que la medición de las características físicas del subsuelo, ¿no? Que básicamente son o inducidas o pueden ser de forma natural. Entonces, estas características pueden ser la conductividad eléctrica, la polaridad, la gravedad, la conducción de ondas sísmicas, entre otras propiedades. Es una actividad indirecta, claro está, que necesita complementarse con ya actividades directas como pueden ser perforaciones, pero que le brindan al evaluador, que le brindan al que ejecute el estudio, una información bastante importante respecto de dónde es que se sitúa el área del proyecto y cuáles son las condiciones del subsuelo. Me ha tocado muchas veces inferir a través de la prospección geoeléctrica, por ejemplo, encontrar zonas fracturadas, zonas de fallo a través del georradar que hoy en día se utiliza de una manera bastante común, se puede descubrir incluso tuberías antiguas en las áreas rurales o zonas de disolución kárstica en las zonas rurales, perdón. Entonces, la aplicabilidad de esta prospección geofísica es muy importante. ¿Y también por qué sirve? Porque su costo en relación a las perforaciones es mucho menor y a través de la prospección geofísica uno puede decidir preliminarmente dónde es que es necesario perforar. A lo mejor uno tiene una malla proyectada de 100 perforaciones y que estas 100 no necesariamente son necesarias todas. Entonces, a través de la prospección geofísica lo que uno hace es optimizar el número de perforaciones y reducirlas de forma tal que busquen principalmente representar el medio del cual uno está interesado y por otro lado obtener suficiente información del subsuelo en las zonas, digamos que más neurálgicas de un proyecto, ¿no? No se trata de perforar porque digamos que uno tiene disponibilidad, se trata de perforar donde uno tiene necesidad de conocer efectivamente lo que se requiere. Estos también ayudan a determinar, por ejemplo, en las zonas costeras, sectores en los que existe intrusión marina, sectores en donde existe también contenidos metálicos, identifica las fuentes de agua subterránea, las zonas saturadas, y también identifica zonas vulnerables, ¿no? Mientras más próxima a una zona de impacto está una fuente, pues es más vulnerable. También es muy importante los estudios litoestructurales, ¿no? Conocer el tipo de litología, el tipo de unidad estratigráfica, conocer su comportamiento, conocer la geología regional y también conocer la geología estructural. Muchas de las presas de relave en las zonas de la sierra están asentadas en quebradas, en las cuales existen estructuras que pueden generar inestabilidad física en los diques de contención, por ejemplo. Entonces, es muy importante ejecutar estudios estructurales que te permitan, en cierta forma, garantizar
que la estructura débil o la zona de debilidad pues pueda ser manejada adecuadamente, ¿no? Y hablamos pues no solamente de fallas o fracturas, sino también hablamos de sectores de carcicidad probada. Entonces, imagínense que exista una presa de relaves que esté, digamos que almacenada o ubicada sobre una zona kárstica. Es obvio que es muy probable que el relave, que es generador de acidez, básicamente, se filtre a través de una de estas zonas. O sea, podría generar impactos ambientales e impactos sociales muy fuertes. Y por eso es muy importante la ejecución de este tipo de estudios. Entonces, la prospección hidrogeológica básica se constituye como una herramienta para la toma de decisiones en la ingeniería, ¿no? La prospección hidrogeológica es la integración de estudios directos e indirectos, como lo mencionaba anteriormente. Lo que busca es la determinación de presencia de agua subterránea y también la determinación de zonas no saturadas o zonas secas, la delimitación de zonas hidrogeológicas, sus características hidrodinámicas, cómo es que se mueve el agua, cuantificar el agua, cuantificar mediante un balance hídrico que puede ser preliminar o integral, la cantidad de agua que existe en un determinado sector, y todo esto ayuda a la conceptualización. La conceptualización no es más que el resumen de todas las informaciones que se obtienen de la observación en campo, ¿no? Y que obviamente tienen un objetivo. No es lo mismo hacer un estudio hidrogeológico para la construcción de una presa que por ahí hacer un estudio hidrogeológico para abastecimiento doméstico. Digamos que sus contenidos y las metodologías de investigación, si bien son similares, se dirigen a dos objetivos distintos. Por eso es muy importante determinar que un estudio hidrogeológico para construcción es, digamos que tiene un contenido muy diferente a un estudio hidrogeológico por ahí para evaluar vulnerabilidad de acuíferos, ¿sí? Por eso es bastante cierto también que en hidrogeología hay especialidades. Hay hidrogeología ambiental, por ejemplo, ¿sí? Que busca justamente elaborar las líneas bases, que busca evaluar los impactos, pero también hay ramas de la hidrogeología que tienen mucho que ver ya con la construcción. Por ejemplo, la construcción de la línea 2 del metro, ¿no? El hidrogeólogo lo que claramente tiene que estar ahí controlando es la cantidad de agua que se pueda drenar del subsuelo mientras se construyen los túneles de la línea 2. Luego están las herramientas de toma de decisiones, como son los modelos numéricos, ¿no? Estos modelos numéricos lo que hacen es justamente representar matemáticamente el comportamiento hidrogeológico de un determinado sector que ha sido evaluado y que ha sido conceptualizado preliminarmente. Y mientras más cercanía tiene con la realidad, pues es mucho mejor y se presta también a servir para simulaciones del comportamiento de un sistema respecto de las construcciones, ¿no? Por ejemplo, uno ejecuta modelos numéricos para la construcción de túneles, para la construcción de tajos, y lo que busca justamente es a través de la simulación matemática evaluar dónde sería necesario colocar el pozo de bombeo o el pozo de manejo de agua de forma tal que la continuidad de operaciones esté garantizada, ¿no? Entonces, por eso también es nuevamente importante, y no dejo de recargarlo, que el objetivo, las metas del estudio hidrogeológico se tenga muy claro. Mientras más claro se tiene el objetivo, pues obviamente el proyecto se puede ejecutar de una manera más segura. Una vez que se han ejecutado los estudios de aguas subterráneas y claramente se han identificado los patrones de comportamiento, lo que se busca ya para la ejecución y para la construcción es justamente el manejo, ¿no? Preen y Chance Chisman, que son dos hidrogeólogos bastante conocidos en el rubro de la ingeniería civil, lo que determinan es que el manejo de aguas subterráneas tiene cinco tipos o cinco tipologías claramente definidas, ¿no? Que son el bombeo, los drenes, la exclusión, la recarga y el monitoreo. Ninguno está por encima de otro.
lo que hace claramente distinguible su utilidad es justamente la metodología de aplicación, ¿no? Por ejemplo, el bombeo es la actividad a través de la cual pues, se extrae el agua subterránea y en términos de ingeniería lo que se busca a través de la extracción del agua subterránea es estabilizar o asegurar, digamos que, la ejecución de una determinada construcción. Por ejemplo, en este caso, a través del bombeo lo que buscamos es justamente estabilizar las paredes y las banquetas de un tajo. En la foto de la parte derecha es el tajo de Anacocha, ¿sí? Y los pozos de bombeo lo que buscan básicamente es disminuir el nivel de agua y por lo tanto disminuir la presión interporal que genere empujes hacia la superficie libre y que por lo tanto puede generar inestabilidad. Digamos que en términos de desaguado también, en términos mineros, el bombeo, el desaguado temprano, lo que hace también es justamente evitar o prevenir la generación de drenaje ácido, pues el agua en contacto con el oxígeno ambiental y una zona mineralizada genera acidez, genera drenaje ácido, genera contenido metálico. Y por lo tanto, si uno drena un sistema, si uno bombea un sistema mediante el bombeo temprano, esa agua que sale del pozo, digamos que es mucho más limpia que aquella que podría salir de las paredes del tajo. Entonces, este bombeo en operaciones mineras lo que garantiza no solo es la sostenibilidad o la estabilidad física de las paredes de un tajo, sino también lo que hace es justamente ahorrar en términos económicos respecto de plantas de tratamiento de agua, ¿sí? Claramente está bien definido que para este tajo, que es bastante grande, el estudio de hidrogeología ha sido bien ejecutado porque pues, la construcción es estable, ¿no? Y obviamente también significa un ahorro económico respecto de la posibilidad de tratamiento de aguas ácidas. También hay bombeos que se desarrollan para justamente sostener las paredes de una excavación durante la fundación, durante la construcción de fundaciones. Entonces, eh, claramente, como se observa en la foto de la izquierda, lo que se buscó en una batería de pozos que fue construida justamente para disminuir el nivel de agua y para la construcción de un sistema de pilotes, eh, básicamente es prevenir que estos se inunden, prevenir que los pilotes no sean construidos y por lo tanto nos asegura también la estabilidad de una infraestructura. En el Museo de Sitio de Pachacamac, justamente lo que se desarrolló es bombeo para asegurar la sostenibilidad de las fundaciones y en este sistema de bombeos se extraían en promedio 100 litros por segundo del acuífero del Lurín, disminuyendo el nivel freático en 10 metros y asegurando la estabilidad inicial preliminar de estos pilotes que luego fueron ya liberados y se construyó la fundación de la obra. También el bombeo sirve en aplicabilidad para la agricultura. Estas fotos son tomadas en el Valle de Chicama. En el Valle de Chicama es donde más agua subterránea se aprovecha en el país. Se extraen casi 300 millones de metros cúbicos al año, ¿sí? El Valle de Chicama es uno de los más productivos del país y la agricultura es una de las actividades que genera más desarrollo y más trabajo para los peruanos. Ciertamente es una de las actividades pilares junto con la minería en el país. Y pues el bombeo de aguas también de una manera sostenible lo que garantiza es que los acuíferos, digamos que estén en equilibrio y por lo tanto no existan riesgos de sequía de pozos, de secado de pozos, ¿sí? Estas obras civiles también son bastante importantes y requieren de estudios hidrogeológicos justamente dirigidos al aprovechamiento del agua. No es lo mismo la construcción de un pozo o de pozos para el bombeo de una fundación que la construcción de un pozo de aprovechamiento de agua con fines agrícolas, ¿no? Probablemente en un solo pozo
se pueden explotar hasta 40 litros por segundo y digamos que tengan una mayor profundidad. Entonces, para la construcción de estos pozos de aprovechamiento agrícola, se necesita también información importante respecto de la hidrogeología, y en el país hay muchos expertos en estos procesos, en estos estudios. Y por eso es que uno ve eh, a nivel nacional una gran cantidad de aguas subterráneas que están siendo explotadas de manera sostenible. Otro método de manejo de aguas es justamente los drenajes, ¿no? Pero los drenajes en términos generales que tengan que ver con colección de agua de manera, eh, por así decirlo, dependiente de las características hidráulicas del medio y no induciendo una descarga, como son los pozos de bombeo. Entonces, estos sistemas de drenaje lo que hacen son justamente colectar las aguas de filtraciones o las aguas que están localizadas muy cerca de los diques o hacia la base de los diques y estabilizan y disminuyen la presión en las paredes de los diques, asegurando su estabilidad. En la foto de la derecha lo que se observa es justamente el dique de Chinalco, la presa de Relaves, el dique de arranque. También hay sistemas de drenaje que justamente son construidos como consecuencia de la abundante cantidad de agua existente que por ahí no permite la continuidad operacional de una mina, ¿no? Entonces, un dren que se construye hacia la base, lo que va a hacer justamente es controlar la cantidad de agua desde el subsuelo, desde la parte más profunda, asegurando la construcción de bocaminas y su estabilidad. Conforme pase el tiempo y se van cerrando las unidades mineras, lo que uno observa, si es que se cierran los drenes o los sistemas de manejo, es el rebote hidráulico, ¿no? Entonces, los manejos del agua subterránea a través de drenes son bastante efectivos, pero también dependen mucho de las características hidrogeológicas que tienen que ser previamente estudiadas y el diseño de estos sistemas de drenaje justamente dependen de estas condiciones. Uno no puede construir un dren a voluntad propia porque simplemente se lo imagina, también depende mucho de la información hidrogeológica y de los estudios que se ejecuten. Un dren famoso que controla las aguas de las zonas de minería en el centro del país es justamente el túnel Kingsmill, ¿no? El túnel Kingsmill drena en promedio 2 metros cúbicos por segundo y atraviesa gran parte de las minas desde la laguna Huacracocha hacia el río Yauli, cerca de Toromocho. Y su construcción es antigua y este túnel ha servido para el control y la estabilización de las aguas durante mucho tiempo. Y por eso es importante justamente que a través del tiempo también se vayan identificando sectores y se vayan caracterizando el comportamiento hidrogeológico de forma tal que, digamos que el funcionamiento de estos túneles sea el más apropiado, ¿no? Incluso estas aguas son tratadas previo a su vertimiento y hoy en día lo que se busca es optimizar ese tratamiento y por ahí aprovechar o reaprovechar esas aguas que son drenadas, diferenciándose también las zonas en las que la calidad es óptima de aquellas en las que está altamente influenciada por la zona mineralizada. Y hay obras, digamos que mucho menos, si se podría decir un término, mucho menos tecnológicas, pero sí que tienen que ver con el control del drenaje, que el control de las aguas es justamente los drenes agrícolas, ¿no? Los drenes en los valles agrícolas, que lo que hacen es básicamente recibir agua del subsuelo y transportarla a manera de canales no recubiertos hacia las zonas en los que, hacia las zonas de pendiente hidráulica menor, ¿no? Entonces, digamos que estas obras de ingeniería son bastante conocidas en nuestro país, en nuestros valles agrícolas, y son muy necesarias porque también
aprovecha la existencia de zonas saturadas y próximas a la superficie, claro está, para la conducción de agua y también para su aprovechamiento en los sectores que más necesitan agua para la agricultura. Perdón. También los sistemas de manejo de agua subterránea están clasificados, o digamos, hay métodos de manejo de, perdón, hay sistemas de manejo de agua subterránea que tiene que ver con la separación o la exclusión de áreas que están compartimentadas, por así decirlo, por infraestructura. Como se ve en la figura, existe una zona que tiene un nivel freático distinto a la zona de exclusión, porque justamente se construyen pantallas que tienen una conductividad hidráulica menor y que digamos que el nivel de agua mediante obras de manejo, que pueden ser drenes o pozos, ha sido disminuido, ¿no? Este sistema es aplicado hoy en día, por ejemplo, para la construcción de los túneles de la línea 2 del metro en Ate y en el Callao, ¿sí? Estos sistemas de control, digamos que son de gran envergadura y que requieren costos importantes, pero digamos que por la magnitud de la obra, pues son necesarios, ¿no? Y ciertamente una de las obras más importantes de los últimos tiempos es justamente la construcción de la línea 2 del metro, ¿no? Esta es una de las zonas de construcción y justamente es una construcción subterránea que en muchos casos, cerca de Ate Bitarte y cerca del Callao, están muy por debajo del nivel freático. Entonces lo que se ha hecho es justamente construir una pantalla de exclusión y pozos de bombeo para controlar los niveles de agua. Otro método de manejo que ya no tiene que ver con, digamos que la extracción de agua, pero sí con la inyección y digamos que con la alimentación de forma artificial de agua para el aprovechamiento en sectores en los que existe hoy en día estrés hídrico es la recarga artificial. Eh, Uno de los casos que tiene aplicación y que ha servido de mucho en nuestra ciudad capital ha sido justamente la recarga de aguas en la zona del río Chillón, en el cono norte, para el acuífero aluvial del mismo nombre, ¿no? Hasta el 2007 se observaban claramente descensos en la napa freática y por lo tanto una menor cantidad de agua disponible para el suministro de Lima. Entonces, lo que se recomendó en ese momento justamente fue la construcción de pantallas de recarga de forma tal que en épocas de avenida las aguas que se originan en las cuencas altas sirvan como recarga del acuífero y se benefició a 720,000 habitantes produciendo un incremento en la disponibilidad hídrica de casi 18 millones de metros cúbicos en el acuífero del río Chillón. Entonces, digamos que otro método de ingeniería de manejo de aguas es la recarga artificial. Adicionalmente, y es una labor obligatoria dentro de los sistemas de control de aguas subterráneas y en general en los trabajos de ingeniería, lo que se hace pues es el monitoreo, ¿no? Y lo que se monitorea básicamente son dos cosas, ¿no? Los niveles de agua y la calidad del agua. Todo sistema de monitoreo de aguas subterráneas tiene que ver con sectores en los cuales se puedan medir estas unidades. Entonces, el agua subterránea claramente puede ser observada, su comportamiento, en manantiales, en zonas de afloramiento, en zonas de descarga y, ¿por qué no decirlo?, en pozos de observación. Entonces, en estos pozos de observación se instalan sistemas de monitoreo en tiempo real, que pueden ser los level loggers o los divers, que controlan justamente el nivel de agua con frecuencia que varía desde los segundos hasta las horas, dependiendo mucho de la necesidad de información que se pueda programar. Pero generalmente en los pozos abiertos también lo que se controla es la calidad del agua.
Por ejemplo, las operaciones mineras emiten sus monitoreos de calidad de agua con frecuencia semestral o con frecuencia trimestral, dependiendo del compromiso ambiental que se tenga. Pero también estas informaciones internamente, el área de medio ambiente de las unidades mineras, tienen también sus sistemas de observación y monitoreo que lo hacen a veces mensualmente, porque justamente quieren descubrir cuán óptimo o cuán bueno es un sistema de tratamiento o un sistema de descarga. Entonces, no hay nada mejor que el monitoreo para justamente ver la sostenibilidad y evaluar la continuidad de un proyecto determinado. Estoy muy agradecido con el SINGEO, con el grupo de estudiantes de San Marcos, por haberme dado la oportunidad de esta exposición y estoy llano a las consultas y preguntas por parte del público. Gracias, ingeniero. Ahora procederemos a responder algunas preguntas que se realizaron vía Facebook. De acuerdo. Hay una pregunta sobre una aplicación de la recarga artificial. Claro, ciertamente la laguna Huacachina en Ica, digamos que recibía aportes de aguas subterráneas y en un momento determinado el nivel de la laguna Huacachina disminuyó y el volumen pues digamos que se fue perdiendo. La junta de usuarios en la zona lo que buscó básicamente es mantener ese nivel, ese volumen disponible en la laguna y sí, se construyeron áreas de recarga hacia la laguna, eh, pero digamos que en términos generales esa recarga artificial hacia la laguna eh, de manera propia puede ser sostenible también, pero lo que se tendría que evaluar también cuáles son las zonas favorables o las zonas en las cuales en algún momento se producía la movilidad natural del agua subterránea para en cierta forma garantizar el proceso de recarga y en otras palabras, para garantizar que el funcionamiento de esa recarga, si bien no sea natural, se mantenga en el tiempo, ¿no? Porque si en algún momento existe una disturbación sobre algún medio natural, lo que probablemente se genere de seguro es el cambio, por ejemplo, en la salinidad del agua, por ahí de repente
la generación de nuevas zonas inundables, la generación de nuevas zonas inundadas. Entonces, sí, o sea, un ejemplo importante también sobre recargas es de la laguna Huacachina. A ver, otra pregunta es sobre si las aguas subterráneas influyen para el traslado de flujos hiperconcentrados. ¿Cuál sería la mejor manera de hacer un estudio hidrogeológico en una quebrada inaccesible? Bueno, de hecho, en nuestra experiencia respecto de estos estudios hidrogeológicos, hay muchos sectores, especialmente en las zonas altas, que son bastante difíciles de acceder, ¿no? Lo que siempre busca uno es una área representativa en la que se pueda por ahí observar cantidad de agua y en todo caso, si es que no se puede acceder a la zona, se busca un punto de descarga y generalmente lo que se recomienda es la instalación de una estación de medición hidrométrica constante, ¿no? Para justamente evaluar cuál es la variación de caudales en el tiempo. Además de eso, la mejor manera de hacer un estudio hidrogeológico en una quebrada inaccesible es justamente evaluando los sectores en los cuales esta recibe aportes y los sectores en los cuales esta descarga. Hoy en día, incluso, bueno, no he visto casos aplicados acá en Perú, pero sí lo he visto afuera, es que se ejecuta ahora la prospección geofísica utilizando el Aerotem, Aerotem, que es una metodología de una metodología de medición de las propiedades electromagnéticas del subsuelo en el tiempo a través de la inducción del subsuelo mediante una sonda TEREM en un helicóptero, ¿no? Es una metodología bastante avanzada, pero también bastante costosa. Pero como le digo, digamos que por más inaccesible que parezca un punto, siempre hay sectores aledaños en los cuales se descargan aguas y por lo tanto se puedan realizar mediciones, ¿no? Eh, de todas formas, yo creo que con el tiempo incluso lo que va a ser bastante posible es la medición de caudales mediante tecnologías de radar y drones. O sea, estoy yéndome ya al tiempo. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, hoy en día se aplican tecnologías de drones para mapear bocaminas, ¿sí? Y justamente se ingresan a estas bocaminas que pues, son bastante inaccesibles para el hombre debido a que las condiciones inseguras, pero los drones ingresan a las bocaminas, realizan el mapeo, pero tienen una limitación también, que es justamente el radio de acción o el radio de distancia respecto del controlador. Creo que el radio máximo es de 1,5 kilómetros, pero bueno, de todas formas, con el tiempo eso va a ser superado, ¿no? Pero sí es importante por lo menos realizar mediciones indirectas en sectores de descargas. Las aguas subterráneas influyen, además de la precipitación, para el traslado de flujos hiperconcentrados en quebradas. Es obvio, ¿no? Justamente una gran cantidad de colapsos, de deslizamientos, de remociones de masa se debe a la sobresaturación del terreno y sí, o sea, de todas formas, una recarga por tormentas muchas veces genera una sobresaturación en el terreno y genera deslizamiento. De acuerdo. ¿Cuánto infiere el agua subterránea? ¿Cuánto sería? Tal vez la pregunta es cuánto influye el agua subterránea en pavimentos, ¿no? Eh, bueno, eh, yo he visto construcción de carreteras, por ejemplo, en la sierra, y en la sierra uno está construyendo la capa base del pavimento y lo que observa es que, especialmente en la madrugada, el terreno se escarcha, ¿no? Esto dificulta muchas veces la continuidad de la construcción y lo que se recomienda siempre es la construcción de drenes, ¿no? De tal manera que el agua, el nivel de agua descienda y no hay que olvidar que en la sierra, por ejemplo, generalmente el ascenso capilar es mayor, ¿no? Entonces, lo que se construyen siempre en caso de estos problemas es justamente drenes que atraviesen estos sectores, drenes colectores muchas veces. No sé si uno ha viajado a la sierra, pero siempre observa zonas tubulares con huecos
en los que el agua ingresa, evitando justamente este ascenso de agua que puede afectar a la estabilidad de los pavimentos. Pero sí, o sea, los sistemas de drenaje justamente sirven para controlar estos. Ahora, eh, también hay metodologías de construcción para justamente prevenir el ingreso de agua a través de pavimentos, ¿no? O sea, los pavimentos son bastante impermeables y estos previenen más bien el ingreso hacia el subsuelo. De hecho, en nuestra zona, en las ciudades, hay una gran cantidad de agua que ha dejado de ingresar al subsuelo y por lo tanto el nivel freático ha ido descendiendo también en el tiempo, no solamente por el bombeo de agua, sino también por la influencia de las zonas eh, pavimentadas. ¿Qué opinión te merece los subdrenes para batir el nivel freático que afecta a las cimentaciones? ¿Qué afecta a las cimentaciones? Claro, en general, lo que pasa es que si una cimentación está proyectada por debajo del nivel freático, digamos que las metodologías más recomendadas dependen mucho de las características propias del terreno, ¿no? A veces uno recomienda bombeos, zonas de bombeo, pozos de bombeo, perdón, en materiales que no están completamente saturados o probablemente en acuitardos. Entonces, un pozo de bombeo en un acuitardo es bastante difícil de controlar porque no transmite el agua de una manera adecuada y por lo tanto el pozo de bombeo muchas veces queda colgado o no bombea agua. Entonces, eh, eh, ahí sí funcionan los drenes, por ejemplo, ¿no? Sí son efectivos y depende mucho del tipo de material. Y también depende mucho el tipo de estructura, ¿no? En las zonas de selva, por ejemplo, en Colombia, para controlar la estabilidad de los taludes, lo que se instalan son drenes laterales que justamente liberan la presión de poros y también reemplazan a los pozos, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Ya. En el Perú existe una guía metodológica para aterrizar los acuíferos. Bueno, en la Autoridad Nacional del Agua se planificaron guías de estudios de aguas subterráneas. Creo que están todavía en proyecto. Probablemente esa guía va a salir junto con la guía de evaluación de recursos hídricos en general, ¿no? No existe una guía actualmente sobre estudios de agua subterránea, pero lo que se recomienda es buscar guías internacionales. Por ejemplo, está la guía de estudios de aguas subterráneas de las Naciones Unidas y por ahí una que otra guía de la comunidad canadiense y la comunidad australiana. ¿Qué tan complejo puede ser un sistema estructural kárstico para modelar un acuífero ahí? Wow, es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que los sistemas más complejos de modelar generalmente son aquellos que están orientados a comportamiento hidrogeológico en litología, ¿no? Es bastante complicado, bastante difícil, porque digamos que la litología es bastante influyente en el comportamiento hidráulico en términos estructurales y en términos granulométricos. Y si por ahí uno descubre unidades kársticas, para modelarlas lo que se necesita pues es justamente el mapeo, ¿no? No es lo mismo mapear karst en superficie que mapear karst en subsuelo. En subsuelo, digamos que las zonas de disolución, sí, sí, claro. Digamos que los sistemas de disolución son bastante anisotrópicos. Es más, la disolución está dirigida por ahí entre los contactos estratigráficos, por ahí está, digamos que distribuida entre las zonas de debilidad estructural. Pero si uno no ha desarrollado un mapeo adecuado o por ahí no ha ejecutado un estudio kárstico propiamente dicho, a veces modelarlo utilizando de repente por ahí el sistema CFD de ModFlow o otro sistema, digamos que es inútil porque por lo general, si no tienes información suficiente, no puedes modelar un sistema que no se conoce, ¿no? Pero bueno, hoy en día sí existen metodologías de modelización de sistemas kársticos que necesitan justamente la información del sistema kárstico. Y para mapear un karst, básicamente se recomienda es, no sé, pues mapeo superficial, prospección geofísica, que puede ser geoeléctrica, georradar, que puede ser sísmica, eh, pero sí se necesitan además perforaciones. Además, para estudiar sistemas kársticos,
que tengan transmisibilidad probada, pues se utilizan trazadores que pueden ser colorantes o isotópicos. Entonces, mientras más información se tenga de un sistema kárstico, se puede aplicar la metodología. Y sí que le existe, ¿no? Por ejemplo, en Modflow está el sistema CFD. ¿Es factible o cree conveniente integrar los análisis geotécnicos con modelos hidrogeológicos? Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí venía otro tema que quería yo mencionar, es que por lo general, digamos que para la ejecución de estudios de ingeniería, se dividen áreas, ¿no? Entonces, el ingeniero geotécnico por ahí recomienda perforaciones que pueden ser aprovechadas por el hidrogeólogo y pueden ser aprovechadas también por aquel que necesita obtener una información para un modelo geológico general, qué sé yo. Entonces, se puede integrar esa información. Y así como se puede integrar la información de la geotecnia a la hidrogeología, también se puede integrar los modelos hidrogeológicos a los modelos geotécnicos. Muchas de las informaciones de los modelos hidrogeológicos, de hecho, sirven para justamente modelar la estabilidad de una determinada construcción. Creo que hoy en día hay sistemas y programas que también integran la información hidrogeológica para justamente evaluar, por ejemplo, el factor de seguridad, ¿no? El slide, por ejemplo, el FLAC y otros. Sí, o sea, sí es conveniente no solamente integrar los modelos, yo diría que sería conveniente y muy conveniente integrar los estudios, ¿no? De forma tal que si se desea desarrollar un estudio hidrogeológico y se recomiendan perforaciones, ya no se dupliquen de aquellas perforaciones que ya existen, ¿no? Es más, el monitoreo hidrogeológico yo pienso que debería desarrollarse desde el principio de un proyecto. ¿Qué parámetros o estudios hidrogeológicos se debe realizar para obtener la recarga óptima de una laguna en zonas altoandinas? Bueno, eh, dada su localización, lo que siempre se realiza en cualquier estudio es básicamente identificar primero cuáles son las condiciones hidráulicas del lecho de la laguna y cuáles son las condiciones hidráulicas del medio en el cual está esa laguna, ¿no? Muchas de estas lagunas, digamos que son sistemas colgados, pero también hay otras que están bastante asociadas con el sistema estructural. Y gran parte de la recarga de estas lagunas, si bien no se observan cauces superficiales, llegan a dar al subsuelo. ¿Y esto dónde se descubre? Básicamente en las bocaminas o en los túneles que existen en la sierra, que reciben una gran cantidad de aporte desde la laguna. ¿Cómo se demuestra esto? Esa es la pregunta, creo. ¿Cómo se demuestra? Una de las formas de demostrarlo es básicamente mediante una diferenciación hidroquímica, que puede ser mediante los iones mayoritarios del agua, por ahí de un componente metálico propio de la laguna y de repente que llega a dar a un determinado sistema acuífero o agua superficial, y también el uso de trazadores, ¿no? El uso de isótopos hoy en día también es de una utilidad bastante práctica porque nos determina también sectores de recarga y sectores de descarga. Creo que sí existen, bueno, existen metodologías para justamente identificar la interrelación entre las lagunas y las zonas de recarga. Y bueno, estoy muy agradecido nuevamente con Singeo por esta oportunidad. Aprovecho la oportunidad también para recomendarles que, bueno, en estos momentos de pandemia, pues estamos bastante preocupados por la situación coyuntural del país, pero creo que lo más importante es salvaguardarnos, ¿no? No hay nada más importante que nuestra salud, hay que cuidarnos, hay que cuidar a la familia, hay que cuidar el bienestar, no solo físico, sino mental de cada uno de nosotros. Y bueno, les invito siempre a interesarse en esta rama de la aplicación de la geología, que es la hidrogeología, porque ciertamente si el Perú necesita más es justamente el aprovechamiento sostenible de estos recursos y el desarrollo sostenible de los proyectos. Mientras más hidrogeólogos o más, en general, más investigación científica exista, vamos a sacar adelante a nuestro país. Muchas gracias. Damos por concluida esta conferencia, no sin antes agradecer al ingeniero Marco por su participación y por tan maravillosa conferencia.
También agradecer al público que nos estuvo acompañando el día de hoy. Muchas gracias a todos.